La nueva becaria me puso a parir en Internet. Decía que la empresa nos obligaba a renunciar a nuestras vacaciones para un retiro de integración. Nadie quiere volar al otro lado del mundo a una isla solo para fingir una sonrisa a sus compañeros. Lo que Internet desconocía, sin embargo, era la tradición que hay detrás de nuestro retiro de empresa. Cada año, reservo un hotel de 5 estrellas con todos los gastos pagados. Los empleados pueden traer a sus familias. Además, todos reciben 3 días extra de vacaciones pagadas. El presupuesto es de $30.000 por persona. Pero ahora todo Internet me llamaba capitalista despiadado. Así que decidí darles justo lo que querían. Envié un comunicado a toda la empresa. En respuesta a las opiniones de los empleados y para respetar el tiempo personal de todos, se cancela el retiro anual de la empresa. En su lugar, se entregará a cada empleado una ayuda única para gastos de viaje de $500. En el momento en que pulsé enviar, mi empresa se vino abajo. Los empleados veteranos invadieron mi oficina, suplicándome que volviera a traer el sol y la arena de las Maldivas. Acababa de ultimar los detalles del plan de retiro de este año con Sarah Chun, mi directora de operaciones. Lo he reinventado, Ethan, me pidió con voz vibrante de entusiasmo. Una isla privada de 6 estrellas con todo incluido en las Maldivas. Asentí con la cabeza, sintiendo una profunda satisfacción. Hace años, en una oficina más pequeña que un garaje para 2 coches, le hice una promesa a mi equipo fundador: un día, os llevaré a todos al lugar más hermoso del mundo para celebrar lo lejos que hemos llegado. Jamás olvidé esa promesa. $30.000 por persona, le dije a Sarah, y no quiero que se ahorre ni un centavo. Además, asegúrate de que todos los asistentes reciban 3 días extra de vacaciones pagadas. Las vacaciones pagadas lo dejaban claro. Sarah sonrió al cerrar su portátil. La holgura de la empresa va a estallar cuando esto se haga público. Tenía razón. En cuanto el anuncio llegó al canal general de 400 personas, se inundó de emojis y gifs de júbilo. Mark Wagner, del departamento de ingeniería, publicó una foto familiar. «Esto es increíble. Le prometí a mi hija que iríamos a ver las tortugas marinas este año, y ahora por fin podemos». Una pareja de recién casados que trabaja en marketing bromeó diciendo que convertirían el viaje en una segunda luna de miel. Toda la empresa rebosaba de esa alegría que normalmente solo se ve antes de Navidad. Vi cómo los mensajes de agradecimiento se desplegaban sin cesar en mi teléfono. Una profunda sensación de plenitud me invadió. Y entonces apareció una nota discordante. Era de la nueva becaria, Chloe Jensen. Compartió un enlace a un vídeo de TikTok. Una influencer despotricó sobre los retiros corporativos sin sentido y remató con un comentario despreocupado. ¿En serio? ¿Las empresas siguen obligando a la gente a ir a viajes como este en 2025? Prefiero quedarme en casa. La animada conversación en el canal se congeló al instante. Su jefe de departamento, un tal Rick, intervino de inmediato para intentar solucionar el problema. Chloe, eres nueva, así que puede que aún no lo entiendas. El retiro de la empresa es uno de los mejores beneficios. Sería una locura perdérselo. Otro colega intervino con sarcasmo: sí, hay quien mataría por una oportunidad así. Chloe respondió con un simple emoji de ojos en blanco. Al pas. No me interesa perder el tiempo fingiendo que me caen bien compañeros de trabajo que apenas conozco. Si el jefe tiene tanto dinero para derrochar, añadió, debería dárnoslo directamente. Mucho más práctico. Sus palabras acallaron a todos en el canal. El ambiente festivo se había esfumado. Algunos de sus empleados de alto rango, que habían estado celebrando momentos antes, borraron sus mensajes en silencio. Incluso vi algunas cuentas anónimas que reaccionaron al mensaje de Chloe con un me gusta, para luego retractarse segundos después. Más tarde esa tarde, llamaron a la puerta de mi oficina. Era Chloe. Entró con paso tranquilo, luciendo unas modernas sandalias, un café con leche helado en la mano y sin mostrar la deferencia que uno esperaría al reunirse con el director ejecutivo. «Un minuto, Ethan». Alzó la barbilla y se dejó caer en el sofá frente a mi escritorio. «Me parece que esto de los retiros de empresa es totalmente arcaico», empezó. «Mi generación cree en una clara separación entre el trabajo y la vida personal.
Gastan todo este dinero para obligarnos a estar juntos y hacernos fingir que estamos bien. Es agotador. Me miró con una seguridad desconcertante. Es trabajo emocional, ¿sabes? Sería mucho mejor para todos si simplemente nos pagaras. La miré con la expresión de seguridad en sí misma de alguien que creía estar dándome una lección sobre gestión moderna, y me pareció absurdo y cómico a la vez. Dije con calma, el retiro de la empresa es un viaje de reconocimiento para nuestros empleados más destacados. Es una forma de reconocimiento colectivo, no una ganga que se pueda regatear. Chloe se encogió de hombros. Bien. Lo que sea. Se levantó para irse, murmurando entre dientes. Menuda charla de boomers. ¡Qué rollo! Justo antes de la hora de cierre, vi a Gary, uno de los veteranos de la oficina, reunido con algunos empleados más jóvenes alrededor del escritorio de Chloe. Gary sonreía de oreja a oreja. Chloe, ¿esa idea que tuviste? Te apoyamos. Dijiste lo que todos pensábamos. No te preocupes si las cosas se complican. Te apoyo. Chloe le lanzó una mirada de suficiencia y bajó la voz. No te preocupes, Gary. Yo me encargo. Un momento después, vi a Chloe sacar su teléfono y tomar una foto de la pantalla de su computadora. Luego giró la cámara, puso cara de ya no aguanto más y hasta le puso un filtro de escala de grises. Sus labios se movían, murmurando en silencio, sálvame. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa noche, al llegar a casa, me llegó una notificación al móvil. El titular, escrito con una tipografía sensacionalista y engañosa, decía: mi jefe me obliga a ir a un viaje de incentivos valorado en $30,000. Mi salario es de $1,300. ¿Te interesa esta bonificación? La miniatura mostraba el rostro de Chloe, con la expresión de una sonrisa forzada. Se me cayó el alma a los pies al tocar la pantalla. El vídeo comenzaba con un elegante clip promocional de un resort de 6 estrellas en las Maldivas, pero Chloe lo había editado hasta convertirlo en un montaje lúgubre en blanco y negro con una música ambiental triste. Apareció un rótulo. Las promesas vacías de las empresas se ven tan bonitas, ¿verdad? La escena cambió a un plano de su escritorio, con zoom en una hoja de cálculo genérica. El siguiente rótulo decía: pero solo soy una obrera. Lo único que quiero es desconectarme en paz. Luego, un primer plano de ella con cara de estar a punto de llorar. Me acaban de decir que tengo que sacrificar mi preciado fin de semana personal por una presentación corporativa importantísima. Gracias, lo odio. Había logrado, con mucha astucia, que los 3 días extra de vacaciones pagadas se convirtieran en renunciar a mi fin de semana. Finalmente, miró fijamente a la cámara y suplicó: no quiero ir a las Maldivas. Solo quiero dormir hasta tarde un sábado. Si eso es un privilegio, adelante. La sección de comentarios, como era de esperar, fue un desastre. La generación Z ha llegado para transformar el mundo laboral. Digan el nombre de la empresa. Les haremos una avalancha de reseñas negativas. Uf, odio a este tipo de jefes que solo buscan protagonismo. Para que lo sepan, mi trabajo es solo un trabajo. No estoy obligado a ir a su estúpido retiro. Esto me llega al alma. Como introvertida, la diversión forzada es mi peor pesadilla. Devuélvanos nuestro tiempo. Sentía las manos heladas de rabia. 3 días de vacaciones pagadas se habían convertido en renunciar a un fin de semana precioso. Una recompensa de lujo de $30,000 se había transformado en una situación de rehenes. El ambiente en la oficina a la mañana siguiente era tenso. Varios empleados estaban agrupados alrededor del escritorio de Chloe. Le decían que era muy valiente, pero sus rostros reflejaban la emoción de presenciar un desastre. Gary, el oportunista, se le acercó directamente y la llevó a mi oficina. Empezó a hablar en cuanto entró, con una voz que denotaba falsa sinceridad. Ethan, no te enfades. Puede que los métodos de Chloe fueran un poco extremos, pero hablaba en nombre de muchos de los empleados más jóvenes. Quizás deberías escuchar a la gente. Chloe estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, irradiando una confianza inmerecida. Me agitó el teléfono. ¿Ves, Ethan? Esto es lo que quiere la gente. Es el futuro.
Las miré con rostro indiferente. Las tradiciones y políticas de la empresa no van a cambiar por una rabieta infantil. Chloe resopló. Las tradiciones están para romperse. Si no le das a la gente lo que quiere, no te garantizo que esto no sea tendencia nacional mañana. Justo entonces, mi asistente irrumpió por la puerta, pálido como un muerto. Ethan, esto es grave. El vídeo de Chloe es tendencia nacional en Twitter. Actualicé la página del teléfono. Tenía razón. Pero lo que de verdad me dio escalofríos fue una serie de comentarios anónimos debajo del vídeo, todos con direcciones IP geolocalizadas en nuestro edificio de oficinas. Uf, ni me lo digas. Lo llaman viaje de lujo, pero el año pasado la habitación del hotel era más pequeña que mi baño en casa. Menuda ventaja. Puro humo. Supuestamente el presupuesto era de $30.000, pero ese tugurio al que fuimos no debió costar más de 3.000. Tantas mentiras me marearon. Querían el lujoso beneficio de la empresa, pero también querían presionar a un becario para que asumiera todos los riesgos, con la esperanza de que, si armaban suficiente revuelo, el viaje se convertiría en dinero. Su egoísmo calculado y codicioso destrozó años de buena voluntad. Miré las dos caras de suficiencia frente a mí y de repente me sentí exhausto. De la noche a la mañana, mi empresa había pasado de ser un lugar de trabajo ejemplar a una fábrica tóxica a ojos de todo el país. El nombre de mi empresa, mi foto. Me habían expuesto públicamente. Mi teléfono, que estaba sobre mi escritorio, empezó a vibrar sin control con una avalancha de mensajes directos de odio y llamadas basura. Ojalá tu empresa quiebre mañana, capitalista sin escrúpulos. Disfruta de la investigación del Departamento de Trabajo, parásito. El jefe de Relaciones Públicas, con ojeras pronunciadas, me entregó un plan de gestión de crisis. Su voz era ronca. Ethan, tenemos que responder. Ahora, necesitamos redactar una declaración oficial y exponer todos los hechos. Me pellizqué el puente de la nariz, donde empezaba a crecerme el dolor de cabeza. Si emitimos un comunicado ahora, dije, Internet no lo verá como una explicación tranquila. Lo verán como una excusa defensiva de alguien culpable. Eso solo echará leña al fuego. Me miró boquiabierto, sin poder articular palabra. Cuando la emoción nubla la razón, los hechos no tienen ninguna repercusión. Simplemente se hunden. Estaba equivocado. Pensé que si trataba a la gente con sinceridad, elegirían creer en mí. Pero al actualizar el vídeo viral, un nuevo comentario anónimo, impulsado por miles de me gusta, se disparó a la cima. El tono era tan familiar que casi podía imaginar quién en mi oficina lo había escrito. Dejen de defender a la empresa. Trabajo aquí. El supuesto tiempo libre remunerado es una mentira. Tenemos que usar nuestros propios días de vacaciones. Y si te niegas a ir, tu jefe te hace la vida imposible. Todos tenemos demasiado miedo de decir algo. Me quedé mirando ese comentario y me quedé en blanco. No sentí ira, sino un cansancio y un asco profundos. Incluso podía imaginar quién lo había escrito. Quizá el mismo empleado de alto rango que había estado en mi oficina la semana pasada, agradeciéndome su bonificación. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso y acabó con la última pizca de esperanza que me quedaba. Recurrió a una mentira aún más vil para envenenar el único gesto de bondad genuina de la empresa, convirtiéndolo en una conspiración. Debajo, decenas de otras cuentas, supuestamente de empleados de la empresa, se sumaron con sus propias invenciones. Me vino a la mente el momento en que la empresa obtuvo sus primeras ganancias, aquella celebración en una barbacoa junto al lago. Todas las sonrisas eran sinceras. Sabía en mi corazón que jamás había defraudado a nadie que hubiera luchado a mi lado en las buenas y en las malas. Y al final, ¿qué conseguí a cambio? Una traición colectiva. Se aprovecharon de mi generosidad, pero por la fantasía de una recompensa económica, no dudaron en apuñalarme por la espalda. Todo este tiempo, la respetable cultura familiar que tanto me había costado construir no era más que una farsa autocomplaciente. El responsable de relaciones públicas seguía intentando, con ansiedad, llamar mi atención. Ethan, si no decimos algo, nuestros inversores y socios van a empezar a llamar sin parar. Hice un gesto cansado con la mano, apartando su propuesta. No se moleste.
Mi voz era infaliblemente tranquila. Preparo un nuevo anuncio. Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal que iba del suelo al techo. Abajo, varias furgonetas de noticias ya estaban aparcadas en la calle. Una risa amarga se escapó de mis labios. No había perdido contra Chloe Jensen. Había perdido contra mi propia confianza ingenua. A partir de hoy, yo, Ethan Chow, soy simplemente un hombre de negocios. Un hombre de negocios solo habla de ganancias y pérdidas, no de sentimientos. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente. Avise a todo el personal. Mañana a las 9 habrá una reunión general obligatoria en la sala de conferencias principal. El orden del día es el plan final y optimizado para el evento de integración de equipos de este año. Por otro lado, mi asistente dudó. Señor, ¿va a ceder ante ellos? No. Miré hacia abajo, a los buitres de la prensa que sobrevolaban. Ha llegado el momento. Pronuncié cada palabra con firmeza y precisión, para que pagaran por su propia avaricia. A la mañana siguiente, la sala de conferencias principal estaba abarrotada. En el aire se palpaba una emoción contenida, apenas contenida. Parecía menos una reunión de crisis y más una fiesta para repartir el botín. Chloe y Gary estaban sentados en primera fila, rodeados de un grupo de colegas más jóvenes y aduladores. Gary, como un monólogo, presumía a gritos, ¿lo veis? Os lo dije, Ethan es un blando. Mientras sigamos unidos y hagamos suficiente ruido, tendrá que ceder. Chloe estaba aún más engreída, transmitiendo en secreto el evento en directo desde su teléfono. El título de su transmisión era particularmente irritante. Presencia como la generación Z transforma el mundo laboral. Cómo recuperamos nuestros beneficios de las manos de los capitalistas. A las 9 en punto, entré en la sala. Todas las miradas se clavaron en mí, una mezcla de satisfacción, curiosidad y ansias. Caminé hacia el podio y comencé con una profunda reverencia. Lo siento. Una oleada de murmullos recorrió la sala, seguida rápidamente por un estallido de aplausos entusiastas. En la transmisión en vivo de Chloe, el chat se llenó de mensajes como, el CEO se disculpó, y, victoria para la generación Z. Me enderecé y observé el mar de rostros triunfantes. Mi terquedad y mi mentalidad anticuada me hicieron ignorar lo mucho que valoran su tiempo personal. Les causé muchísimas molestias a todos. Y por ello, lo siento de todo corazón. Los aplausos se hicieron más fuertes. Gary incluso se puso de pie y gritó, es de admirar quien reconoce sus errores, Ethan. Chloe, orgullosa, me apuntó con la cámara de su móvil, como si exhibiera un trofeo. Esperé a que amainaran los aplausos antes de cambiar de tono. Y así, para devolverles a todos ustedes la libertad y el poder de decisión, he pasado toda la noche deliberando. He decidido hacer un ajuste revolucionario al plan de actividades de integración de este año. Todos contuvieron la respiración, con los ojos brillantes de codicia. Los miré y anuncié mi decisión, palabra por palabra. Primero, con efecto inmediato, la empresa cancela definitivamente la tradición del retiro internacional con todos los gastos pagados. La sala estalló en vítores. Los ignoré y continué con el segundo punto. En segundo lugar, para compensar a todos y apoyar sus planes de viaje independientes, la empresa otorgará una ayuda única de viaje de $500 a cada empleado. Hacemos esto para demostrar nuestro máximo respeto por su libertad. Tras estas palabras, la sala quedó sumida en un silencio ensordecedor. El teléfono que Chloe sostenía cayó al suelo con estrépito, y la pantalla se hizo añicos. La diferencia entre un viaje de lujo a las Maldivas de $30.000 y una paga de $500 era tan abismal que les dejó atónitos. Añadí, con el rostro inexpresivo, esta es la preciada libertad por la que todos lucharon. La libertad por la que estuvieron dispuestos a destruir la reputación de la empresa. Bueno, ya lo tienes. Conecté mi teléfono al proyector. Una imagen del gráfico bursátil en tiempo real de nuestra empresa matriz apareció en la pantalla. Una aterradora línea verde, como un precipicio, descendía en picado. Junto a ella, aparecían titulares de sitios web de noticias financieras. Las acciones de Shaw Industries se desplomaron un 15% en la apertura, mientras la polémica por su retirada forzosa suscitaba interrogantes sobre la cultura corporativa.
Sus rostros pasaron de la incredulidad atónita al pánico puro y manifiesto. Sus carreras, sus medios de vida, estaban a punto de quedar destrozados por sus propias manos. Chloe fue la primera en estallar, con una voz que se convirtió en un chillido agudo. El presupuesto era de $30.000. ¿Cómo es posible que la beca sea de solo $500? Eso es un robo. La miré con frialdad. Fue su campaña mediática la que amenazó la existencia de esta empresa, provocando el desplome de las acciones y la congelación de nuestro capital. Esta es la consecuencia de sus acciones insensatas. Mi mirada recorrió cada rostro aterrorizado en la sala. Nuestra capitalización bursátil cayó $300 millones en una sola mañana. El Consejo me ha dado un plazo de 24 horas para eliminar el virus que causó esta crisis. De lo contrario, para reducir costes y estabilizar las acciones, la empresa comenzará de inmediato el proceso de despido del 30% de su plantilla. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo mientras sus rostros palidecían. Ahora díganme, ¿quién es el virus? Me di la vuelta y salí de la sala de conferencias, dejándolos allí, en el escenario que había preparado para que se destrozaran entre sí. Como esperaba, la sala se sumió en el caos en cuanto me marché. Innumerables personas se pusieron de pie de un salto, señalando y gritando a Chloe. Mark Wagner, el ingeniero que estaba tan emocionado por llevar a su hija a ver tortugas marinas, estaba furioso, a punto de atacarla. Pero en medio del tumulto, el viejo Fox Gary volvió a alzarse. No se apresuró a culpar a Chloe. En cambio, la puso detrás de él, protegiéndola de la turba enfurecida. «Tranquilos todos». «Escúchenme», gritó por encima del clamor de la multitud enfurecida. ¿De qué sirve gritarle ahora? ¿Acaso hará que suba el precio de las acciones? ¿Les conseguirá el viaje a las Maldivas? No solucionará nada. ¿Qué quiere Ethan? Quiere una solución. Sus palabras apagaron al instante la llama de su furia. Se calmaron. Tenía razón. Castigar a Chloe era solo un espectáculo. Salvar sus propios empleos era la verdadera prioridad. Gary se volvió hacia Chloe, de rostro pálido, con voz cargada de decepción. Chloe, esta vez fuiste imprudente. No pensaste en las consecuencias, pero todos entendemos tu punto de vista. Entonces giró sobre sí mismo, recorriendo con la mirada toda la habitación, y su voz denotaba una gran capacidad de persuasión. Pero somos un equipo. No podemos permitir que toda la empresa se hunda por el error de una sola persona. Lo que debemos hacer ahora no es pelear entre nosotros, sino unirnos. Necesitamos demostrarle a Ethan que podemos resolver este problema, que hablamos en serio. Fue una actuación magistral. Neutralizó la amenaza inmediata, Chloe, impidiendo que entrara en pánico y revelara quién más estaba involucrado. Al mismo tiempo, se erigió como un líder moralmente superior, velando por el bien común. En un instante, se ganó la confianza de todos. Bajo su liderazgo, se inició un esfuerzo de recuperación de crisis sin precedentes. No intentaron identificar quién había publicado los comentarios anónimos ni quién había apoyado a la turba en línea. En cambio, sacaron una pizarra y comenzaron una lluvia de ideas. Redactaron un documento con una redacción impecable titulado Declaración conjunta de todos los empleados sobre el incidente de integración de equipos. Observé todo a través de las cámaras de seguridad de mi oficina, con expresión impasible. Debí admitir que su astucia era impresionante. La primera parte del comunicado reconocía que las acciones de Chloe habían sido inapropiadas y habían tenido consecuencias negativas. En nombre de todos los empleados, ofrecieron las más sinceras disculpas a la empresa y a mí personalmente. Su actitud fue de absoluta humildad. La segunda parte, con gran astucia, reformuló el escándalo. Ya no se trataba de un ambiente laboral tóxico ni de empleados explotados. En cambio, se definió como una brecha generacional en la comunicación entre las estructuras de beneficios tradicionales de la empresa y las necesidades personalizadas de una nueva generación de empleados. El conflicto agudo y desagradable entre el individuo y la empresa se transformó hábilmente en un problema macroeconómico vago e inofensivo. La tercera y más crucial parte proponía una solución que parecía increíblemente constructiva. Solicitaban a la empresa que valorara el aprecio del empleado por su lugar de trabajo y que revocara la sanción uniforme. A continuación,
Pedían una votación democrática, transparente y con la participación de todos los empleados para decidir la forma final del beneficio. Opción A, un viaje de lujo a las Maldivas. Opción B, una compensación económica equivalente. Al final del comunicado, Gary incluso añadió una nota manuscrita. Creemos que las intenciones de Ethan siempre han sido en nuestro beneficio. En las buenas y en las malas, siempre seremos los mayores defensores de la empresa. A las 3:50, con poco más de una hora para que venciera el plazo fijado por la Junta, Gary, en su calidad de representante de los empleados, se arregló la corbata y colocó respetuosamente sobre mi escritorio la declaración conjunta firmada por casi todos los empleados de la empresa. Ethan, esta es la postura oficial y la solución que proponemos todos. Hemos condenado enérgicamente el error, reflexionado sobre el problema y propuesto activamente una manera de corregirlo. Mostró una sonrisa humilde y sincera. Queremos usar nuestra sinceridad, dijo, para recuperar nuestro viaje a las Maldivas. Fue una maniobra brillante. Intentaban usar una declaración que sonara justa para agrupar la responsabilidad de todos, diluirla y, en última instancia, hacerla desaparecer. Entonces, astutamente, me pasaron la pelota, esperando recuperar su beneficio de $30,000 sin un rasguño. Intentaban usar la seguridad del colectivo para obligarme, a mí, el patriarca, a ceder solo para que el problema desapareciera. Estudié en silencio la declaración conjunta que tenía sobre mi escritorio, un documento que recogía la sabiduría colectiva de todo mi equipo. Entonces, levanté la vista hacia Gary, que estaba de pie frente a mí con una expresión de esperanza, casi de confianza. Casi me eché a reír. Eran realmente astutos, tan astutos que creían poder manipular a todos y a todo en su propio beneficio. Delante de Gary, tomé lentamente la declaración. La leí palabra por palabra, como si admirara una obra de arte. Luego, me levanté y me dirigí a la trituradora de papel que estaba en la esquina de mi oficina. Introduje el documento, el recipiente de todas sus esperanzas, limpiamente en la ranura de la máquina. ZZZZZZZZZZZT. Cuando la máquina emitió un chillido áspero e implacable, la humilde sonrisa en el rostro de Gary se congeló, para luego transformarse en sorpresa e incredulidad. Ethan. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tartamudeó? Me giré, me apoyé en el escritorio y lo miré con frialdad. ¿Una solución? No, Gary. Esto no es una solución. Esto es una negociación con rehenes. Todos ustedes están intentando secuestrar a la empresa en nombre del colectivo, para retenerme a mí como rehén con esta farsa de democracia. ¿De verdad creías que con firmar un papel y fingir una disculpa ibas a hacer desaparecer el tremendo daño que le causaste a esta empresa como si nada? Lo ignoré y pulsé el botón del intercomunicador de mi oficina, con voz clara y firme, asegurándome de que Gary oyera cada palabra. ¿Están del departamento legal? Ethan Shaw, quiero que presentes de inmediato una demanda contra nuestra becaria, Chloe Jensen, por difamación y daño deliberado a nuestra reputación. La indemnización inicial será de $3 millones. A Gary le empezaron a temblar las piernas. Instintivamente se agarró a mi escritorio para no caerse. Yo seguí hablando por teléfono. Además, quiero que redactes de inmediato un documento oficial de la empresa titulado Hechos y postura de la empresa. Quiero que sea detallado, que incluya el presupuesto real del retiro, comprobante de los días libres remunerados, una lista de nuestros beneficios de años anteriores y pruebas que refuten cada una de las afirmaciones falsas del vídeo de Chloe. Envíalo por correo electrónico a todo el personal a las 5 de la tarde en punto. Colgué el teléfono y me acerqué a él. Me incliné hacia él y le hablé en voz baja, para que solo él pudiera oírme. Al final de ese correo electrónico encontrará un enlace a un formulario de firma electrónica. El texto de la firma dirá: he leído y confirmado la totalidad de las declaraciones de hecho anteriores. Doy fe de su veracidad con mi reputación personal y profesional, y apoyo plenamente la decisión de la empresa de emprender acciones legales para proteger sus derechos. Acepto actuar como testigo de la empresa si fuera necesario. Dije, esta es una oportunidad para que todos los empleados inocentes demuestren su inocencia. Me irguí, mi voz recuperó un volumen normal, aunque sonaba más fría que nunca. Les doy a todos 24 horas.
Mañana a las 5 de la tarde, Recursos Humanos me dará la lista definitiva de todos los que han firmado. Eres inteligente, Gary. Sabes perfectamente lo que significará para mí y para el Consejo de Administración, que está muy pendiente de cada uno de nuestros pasos, una lista de firmas y otra de no firmas. No necesité explicarle las consecuencias de no firmar. Sabía que lo entendía. En medio del incendio que él mismo había ayudado a provocar, no iba a ofrecerle un extintor. Le estaba entregando una papeleta. O me apoyas públicamente, repudiando por completo el movimiento que ayer mismo estabas avivando y aceptando testificar contra Chloe, frustrando personalmente tu propuesta de voto democrático, o usas tu silencio para demostrar que eres uno de ellos, uno de los agitadores que se esconden en las sombras. Iba a usar este implacable documento de prueba de lealtad para desbaratar su último recurso psicológico. Su creencia en la seguridad que da la multitud. Iba a sacarlos uno a uno de la falsa y cálida protección del colectivo y obligarlos a enfrentarse a la cruda realidad y a pagar, por fin, el precio de su avaricia y oportunismo. Mi correo electrónico, con el enlace para la firma digital, fue una bomba de profundidad que desató una ola de pánico en toda la empresa. Un chat grupal privado y anónimo que Gary había creado, un canal llamado Trabajadores Unidos, se inundó instantáneamente de mensajes frenéticos. Durante las últimas 24 horas, este canal había sido su centro de operaciones para animar a Chloe, planificar estrategias y celebrar sus victorias. Ahora, era un hervidero de miedo y paranoia. ¿Qué hacemos? Esto es terrible. Shaw nos obliga a firmar un juramento de lealtad. Si firmamos, ¿no quedaremos como unos hipócritas? Acabamos de presentar la declaración conjunta esta mañana. Quedaremos como unos cobardes hipócritas. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué pasa si no firmas? ¿Leíste la parte donde dice que tienes que ser testigo? Si no firmas, serás cómplice de Chloe. ¿Viste la demanda de $3 millones? Serás el siguiente. ¿Dónde está Gary? Gary, tienes que decir algo. Tú empezaste esto. El hombre en cuestión estaba en su escritorio, sudando a mares. Leyó el correo una y otra vez, cada palabra le producía un escalofrío de pavor. Sabía que Ethan Shaw ya no iba a andarse con rodeos. No había margen para la negociación. Tuvo que tomar una decisión. Grabó un largo mensaje de voz y lo envió al grupo. Su tono denotaba un miedo visceral y un atisbo de sombría fatalidad. ¡Silencio todos! Estamos acorralados. Shaw no se deja engañar por nuestro papel de policía bueno. Está usando esta lista de firmas para identificar y vetar a todos los que tuvimos ideas. Alguien del grupo se defendió, sin querer rendirse. ¿Entonces nos rendimos? ¿Y nuestro viaje? Gary lo interrumpió con un mensaje escrito a toda prisa. ¿Sigues pensando en el viaje? Ahora estamos hablando de nuestros trabajos. Dime, ¿qué es más importante? ¿Unas vacaciones de $30,000 o tu sueldo mensual de $20,000 más la bonificación anual? ¿Quién quiere acabar en la lista negra por esta tontería y que lo despidan por no encajar en la cultura de la empresa? El canal se quedó en silencio. Para estos oportunistas calculadores, en el momento en que sus intereses personales se vieron directa y gravemente amenazados, el análisis de coste-beneficio fue instantáneo. Su preciado colectivo se volvió ridículamente frágil ante la perspectiva de no recibir su sueldo. Tras 10 minutos de silencio, uno de los miembros más activos del grupo escribió un mensaje débil: sí, voy a firmar. Mi hipoteca vence el mes que viene. Bastó con esa primera grieta en la presa. A mí también. La matrícula del colegio privado de mi hijo depende de este trabajo. Suspiro, supongo que tendremos que someternos. Podemos decir que la tonta de Chloe nos engañó. Sí, eso es. Todos fuimos víctimas de sus engaños. Al ver cómo la narrativa del grupo daba un giro radical, Gary dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Estaba a salvo. Escribió rápidamente un último mensaje, poniendo el tono oficial final a este patético motín, un tono que podría usar para congraciarse conmigo de nuevo. Quien entiende los tiempos es un hombre sabio. Recuerden, a partir de este momento, todos somos víctimas inocentes engañadas por esa pasante poco profesional y sin ética, Chloe Jensen. Nuestro deber ahora es unirnos y desenmascararla.
A las 4 de la tarde, menos de 2 horas después de enviar mi correo electrónico, Gary se arregló las solapas de su traje de diseñador y fue el primero en aparecer en la oficina del director de Recursos Humanos. Su expresión era solemne y grave. Firmó deliberadamente su nombre en la tableta electrónica. Incluso le pidió al director de Recursos Humanos que le tomara una foto haciéndolo, la cual publicó inmediatamente en el canal principal de Slack de la empresa. El mensaje decía: orgullosos de apoyar a la empresa en la defensa de su integridad y en la erradicación de las conductas tóxicas en el lugar de trabajo. Es nuestro deber. Al ver la capitulación pública de su líder, el resto la imitó. Uno a uno, hicieron fila y entraron en la oficina para completar su peregrinación de lealtad pública. La escena era a la vez cómica y patética. Al día siguiente, a las 5 en punto, el director de Recursos Humanos dejó 2 documentos en mi escritorio: un informe estadístico y una pila de formularios de renuncia. El informe era sencillo. De los 412 empleados activos, 409 habían proporcionado su firma electrónica, lo que representa un índice de cumplimiento del 99,3%. Los formularios de renuncia pertenecían a los 3 empleados que se habían negado a firmar. 2 de ellos presentaron su renuncia justo después de que se enviara el correo electrónico el día anterior, alegando desarrollo profesional como motivo. Ni siquiera querían indemnización. Simplemente querían irse. La última en resistirse era una empleada joven, conocida por ser la amiga más cercana de Chloe en la oficina. Esperó hasta el último momento. Finalmente, la citaron a una reunión con nuestro equipo legal bajo sospecha de estar involucrada en difamación comercial y filtración de información interna de la empresa. 1 hora después, salió llorando y presentó su renuncia. Sonó mi teléfono. Era Chloe. En cuanto respondí, me recibieron con una andanada de gritos histéricos y sollozos. Ethan Chow, eres un monstruo. Usaste los despidos para amenazarlos. Son todos unos traidores. Hasta el último. No discutí. Le informé con calma: su contrato de prácticas queda rescindido con efecto inmediato. La demanda formal de nuestro departamento jurídico se le entregará en su domicilio en breve. Acto seguido, colgué. La tormenta corporativa, que parecía tan amenazante, se extinguió con fría y rápida precisión. Una semana después, reuní a todos los empleados restantes en la misma sala de conferencias que una vez había sido escenario de su pánico y traición. Esta vez, la sala estaba en silencio. Todos permanecieron sentados perfectamente erguidos, como acusados a la espera de su sentencia final. No mencioné el escándalo. No mencioné las Maldivas. En cambio, anuncié una nueva política que transformaría radicalmente el futuro de nuestra empresa: el sistema de puntos de contribución. A partir de hoy, cada empleado tendrá una cuenta de colaborador independiente en nuestro sistema interno. Expliqué mi postura mientras avanzaba en la presentación. Tu desempeño, tus contribuciones a los objetivos de la empresa, tus innovaciones técnicas y tus sugerencias constructivas sumarán puntos a tu cuenta. Por el contrario, cualquier acción que infrinja nuestro código de conducta, dañe la reputación de la empresa, difunda información errónea o constituya un comportamiento pasivo-agresivo resultará en una deducción de puntos. Las infracciones graves pueden conllevar el restablecimiento de tu cuenta a 0. Pasé a la siguiente diapositiva, donde las palabras estaban escritas en negrita, con una tipografía imposible de pasar por alto. Los puntos de contribución serán el único criterio para determinar la elegibilidad para todos los beneficios futuros de la empresa, ascensos y acceso a proyectos de alto valor. El retiro anual de lujo, los exámenes médicos para ejecutivos, las oportunidades de capacitación en el extranjero y una participación en el plan de opciones sobre acciones para empleados. Todo lo que puedas imaginar, beneficios que antes se otorgaban a todos, ahora tendrán un precio fijo. Habrá recompensas que deberás ganar y canjear con tus puntos. De ahora en adelante, esta empresa solo recompensará a quienes realmente contribuyan y a los miembros leales del equipo. No toleraremos a los aprovechados, y mucho menos a quienes toman con una mano y nos abofetean con la otra. De reojo, vi a Gary. Tenía la cabeza gacha, tan baja que la barbilla le tocaba el pecho, y los hombros le temblaban ligeramente. Todos en la sala lo entendieron. El caos que habían desatado no solo no les había reportado dinero extra,
sino que también les había costado el privilegio de volver a disfrutar de beneficios de primer nivel sin ganárselos. Lo que habían destruido no era solo un viaje a las Maldivas. Fue el fin de una época dorada, una época basada en la buena voluntad y la confianza, donde reinaban la generosidad y el bienestar. Aquella tarde, al atardecer, cuando el sol tiñó mi oficina de un resplandor dorado, mi inversor, el señor Lee, llamó puntualmente. Esta vez, no era su secretaria quien contestaba al teléfono. Era su propia voz, potente y alegre. Ethan, eso fue una lección magistral. Para serte sincero, la forma en que manejaste esta crisis superó con creces mis expectativas. Por fin me liberé del peso que llevaba una semana oprimiéndome el pecho. Señor Lee, gracias por su confianza y apoyo en un momento tan crítico. No me dé las gracias, dijo, con un tono de repente más serio. Hay algo que debes saber. Esta crisis bursátil confirmó una evaluación de riesgos clave de nuestra última reunión de inversión. Me quedé atónito. No tenía ni idea de que esta historia tuviera otra dimensión. Nuestro equipo de investigación detectó una vulnerabilidad cultural en su empresa hace un mes, admitió el señor Lee. Contuve la respiración, escuchando con atención. El informe afirmaba, y cito textualmente, que la cultura de gestión de Shaw Industries, benévola pero frágil, era altamente susceptible a que un conflicto interno escalara hasta convertirse en una crisis de relaciones públicas, lo que podría provocar un desplome de la confianza del mercado y una grave volatilidad bursátil. Esa era nuestra mayor preocupación. La realidad me golpeó como un mazazo y me recorrió un sudor frío por la espalda. Durante todo este tiempo, mientras me enorgullecía de haber creado una familia corporativa, los analistas de riesgos profesionales lo veían como mi mayor debilidad. Chloe no fue un accidente. Era inevitable. Así pues, el señor Lee dijo, francamente, que la caída de las acciones fue una reacción genuina del mercado. No intervinimos porque queríamos ver cómo manejarían ustedes esta situación concreta. Fue, en efecto, una prueba de resistencia. Cualquiera puede dirigir un barco en aguas tranquilas. Invertimos en capitanes que saben navegar en medio de una tormenta. No nos decepcionaste, Ethan. No optaste por apaciguar a la multitud, ni recurriste a una venganza simple y brutal. Utilizaste una demanda, una prueba de lealtad y una nueva política corporativa para evaluar la lealtad de tus empleados, reconstruir la cultura de tu empresa y modernizar todo tu sistema de gestión. Transformaste una crisis de relaciones públicas que habría paralizado a la mayoría de las empresas en una victoria decisiva y de bajo costo para la gerencia. Las últimas palabras del señor Lee fueron firmes e inequívocas. La postura del acuerdo de inversión original se mantiene. Y personalmente propongo que añadamos una carta de intención para una ronda de financiación Serie S, otorgándole prioridad a usted. El mercado no cree en niveles, Ethan. Solo cree en el valor. Has demostrado tu capacidad para defender y redefinir el valor de tu empresa en tiempos de crisis. Tras colgar el teléfono, contemplé las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en el horizonte, mientras un torbellino de emociones me invadía. Esta crisis no había sido un desastre. Había sido un rito de iniciación para mí y mi empresa, un rito pagado con dinero contante y sonante. 3 meses después, el nuevo sistema de puntos por contribución se había integrado por completo en la cultura de la empresa. El antiguo ambiente relajado de la oficina, antes marcado por chismes y quejas discretas, había desaparecido. En su lugar, se creó un entorno centrado, pragmático y altamente eficiente. Ya nadie hablaba de política de oficina. Hablaban de los hitos del proyecto, la optimización de procesos y cómo conseguir más puntos para sus cuentas de colaborador. Vi a Gary, otrora un maestro de la intriga, convertido ahora en el colaborador modelo más entusiasta de la empresa. Era el primero en llegar y el último en irse, y sus informes eran más detallados y perspicaces que nunca. Intentaba desesperadamente recuperar la credibilidad que había dilapidado por completo. Una tarde, recibí en mi correo electrónico un informe trimestral automático del sistema de colaboradores. Lo abrí y un nombre familiar encabezaba la lista. Mark Wagner, del Departamento de Ingeniería. Era el empleado que estaba tan ilusionado por mostrarle las tortugas marinas a su hija, pero que vio frustradas sus esperanzas. Jamás había participado en las quejas ni en el drama en línea. Durante los 3 meses posteriores a la crisis,
Él y su equipo trabajaron incansablemente para resolver un desafío técnico crítico, consiguiendo un nuevo contrato para la empresa por valor de cientos de millones. Su puntuación como colaborador superaba con creces la de todos los demás. Y en la lista de recompensas canjeables del sistema, el premio principal, el más deslumbrante de todos, seguía ahí, la selección del presidente, unas vacaciones de lujo de 7 días para 2 personas en las Maldivas. Su coste en puntos era astronómico, una cifra que un empleado promedio necesitaría un año entero de desempeño excepcional para alcanzar. Junto al nombre de Mark Wagner, el estado de canje de ese premio indicaba, con un texto claro y sencillo, canjeado. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje directamente a Mark. Mark, mete tu protector solar en la maleta, llévate a tu hija y que tengas unas vacaciones increíbles. Esta es tu recompensa, y solo tuya. Te la has ganado. Respondió casi al instante. Gracias, Ethan. Lo haremos. Me recliné en mi gran sillón ejecutivo y observé el tráfico fluir en la calle de abajo. Una sensación de profunda claridad me inundó. Las Maldivas seguían allí. El sol, la arena, el agua cristalina, nada había cambiado. Pero ahora, ya no se trataba de una comida comunitaria a la que todos tenían derecho. Era un trofeo, un premio valioso que pertenecía únicamente al vencedor. La bondad incondicional engendra arrogancia y una codicia sin límites. Pero las reglas justas, aplicadas con rigor, son las que realmente identifican y recompensan a quienes contribuyen y eligen permanecer a bordo, remando contigo, incluso en los momentos difíciles. Esa fue la lección más importante que me enseñó toda esta terrible experiencia.